Y bueno, este video de hoy es un video jodido. Es un video jodido sobre todo para los que no conocen la historia o que si la conocen no le han dado la importancia que la historia tiene. Entonces como vamos a transitar por un camino bastante pedregoso, bastante jodido y difícil de aceptar, entonces hay que traer referencias para que vea que uno no toca de oído, para que vean que uno no está inventando nada, ni que es la gente que se imagina, ni que trabaja para los imperios, ni todas esas boludeces que se le ocurre a la gente que no tiene argumento o que no conoce la historia. Ya hace más o menos 60 y tantos años, 60 años, Perón nos habló de que para el año 2000 íbamos a estar unidos los argentinos o íbamos a estar dominados los argentinos. ¿Y cuándo dijo eso Perón? Allá por el 55, 58, 60. Todo el mundo ni supo, ni siquiera se pudo enterar de qué estaba hablando. Después, cuando ya en el 65, 70, el general nos hablaba de continentalismo, de los movimientos populares, las democracias populares, nos hablaba de un cambio de paradigma en el mundo, de cómo había transitado las civilizaciones, que había empezado allá remotamente en los primeros orígenes de las comunidades, y que iba hacia el continentalismo y posteriormente iba hacia la globalización. Claro, seguía Perón hablando de cosas que muchos de nosotros, incluso a hoy todavía a esta altura, no lo entendían y no lo entendieron. Entonces cuando yo ahora me meto a hablar acorde con la civilización que tenemos, nosotros que cuando llegó el año 2000 estábamos desbandados, o sea, no nos habíamos unido, o sea, entonces ahí nosotros dimos paso a la dominación que nos hablaba Perón. O sea, si ustedes no se unen, decía, si no nos unimos, para el año 2000 vamos a estar unidos o dominados. Entonces, mientras eso ocurría y mientras lo que Perón nos advertía, nosotros hicimos oídos sordos, se fue produciendo en la Argentina una invasión silenciosa. Escuchaste bien. Se fue produciendo en la Argentina desde 1955 a hoy una invasión silenciosa. ¿Cuál es la conclusión que trajo esa invasión? O sea, no nos invadieron a cañonazo, con desembarcos, nos deslizaron financieramente, nos metieron negocios, nos metieron corporaciones, nos metieron inversores, nos fueron trabajando en los medios de comunicación, tuvieron agentes afines de los nuestros, o sea, los que entregaron el país no fueron nadie más que los nuestros, que los fueron colonizando o que los fueron comprando. Y hemos terminado hoy, 2019, casi 2020, con el 80% del país absolutamente enajenado. O sea, lo que dijo Perón, dominados. Eso es una realidad. O sea, nosotros hemos quedado solamente en posesión de un 20%, que significa administrar la pobreza. O sea, cuidar que los delincuentes no rompan los vidrios, que, en fin, que le demos atención a los enfermos, a los ancianos, ni siquiera que nos ocupemos de la educación ni de la salud de la población. Esa es nuestra realidad. Históricamente te he recorrido un andarivel que todo el que ahora opina, cuando yo doy una opinión ya concreta sobre lo que habría que hacer como única posibilidad, me cargan de tonterías que no tienen fundamento. Eso desvirtúa toda esta argumentación tonta sobre mi persona. Por lo tanto, a mí no me arredra absolutamente nada, porque yo sé el origen, o sea, que no es que me estoy sorprendiendo, que ahora a mí me contrataron aquí en Norteamérica para que yo lleve los dólares a la Argentina. Estamos locos, o sea, la Argentina está invadida y controlada absolutamente por la banca,
por el comercio exterior, por las semillas, por los agroquímicos, por los que son los dueños de las comunicaciones, porque son los dueños del transporte, porque son los dueños concesionados del comercio exterior, porque son los que te venden todo lo que vos comés, todo lo que se produce en el país pasa por las manos de las corporaciones, porque le compras la comida a ellos, porque te venden la ropa, te metieron la música, te despersonalizaron, o sea, te sacaron tu identidad nacional, te metieron música extraña, en fin, todo eso. Yo no lo he hecho eso, yo no lo he hecho. O sea, yo, Abel Reynoso, no he hecho nada de eso. Yo no he enajenado nada del país. O sea, todo eso, todo lo que hoy está enajenado el país, que no tenemos banca, que no tenemos plata, que no tenemos divisa, no tenemos dinero. O sea, se nos han licuado el dinero, que ha desaparecido incluso el signo monetario argentino. Entonces, toda esa realidad es la que a mí me da sustento para hablarte de lo que te hablo yo. Por lo tanto, aquello que nos vaticinara el general hace casi 60 años, este es el resultado. O sea, este es el resultado, que estamos dominados. Y recién ahora, después de aquel tiempo, hemos logrado una débil unidad, que todavía no está logrado la unidad del peronismo. Está atado con alfileres todo. Ustedes ven que cada uno tiene su rancho propio, su rancho aparte, por la corrupción y todo eso. Entonces, esa es una realidad nuestra. Entonces, al habernos enajenado, o sea, al haberlos dominado, somos un país dominado, no tenemos nada de la riqueza del país en nuestras manos. O sea, no tenés que ignorarlo eso. Yo no sé cómo hay algunos tontos todavía que suponen que va a haber una liberación porque va a haber una revolución social. O sea, es un delirio, no está asentado en realidades. Y como nuestros políticos, que todos son los que nos representan a nosotros, son híbridos, no tienen preparación, no tienen fundamentos filosóficos ni doctrinarios, por eso no te pueden hablar, no te pueden enviar un mensaje que te ponga y que te hable de la realidad. ¿Quién te habla de estas cosas que estamos hablando? De todos los políticos que vos conocés. Nadie te habla de esto. Entonces, somos un país que estamos dominados, el 80%, toda la riqueza, todos los movimientos económicos, culturales, están enajenados. O sea, nosotros tenemos una cultura que ya nos ha desaparecido la música, nos ha desaparecido la literatura, nos han desaparecido los intelectuales realmente que tengan un sentido de nacionalidad, que te explican la historia de la verdad absoluta y que te digan lo que te gusta y lo que no te gusta, como en este caso. Entonces ahora viene el futuro. Y el futuro de todos los nuestros que los representan y que posiblemente ahora van a tomar el gobierno, están diseñados y estructurados bajo una planificación. O sea, ya no podés hacer una planificación desde el nacionalismo de recuperar todo lo que hemos perdido en 60 y tantos años. Lo hemos perdido todo. ¿Cómo recuperás? Ponete a pensar. ¿Cómo recuperás la moneda? ¿Cómo haces? Entonces tenemos que nosotros, entonces como somos dinámicos en el pensamiento, tenemos que ir avanzando. No es que vamos avanzando hacia la entrega. Nosotros estamos ya entregados. O sea que yo no te estoy hablando de entregar el patrimonio. No te estoy hablando de enajenar el país. No te estoy hablando de vamos a dolarizar. Ya está dolarizado el país, ¿ok? Todo lo que se vende en el país y todo lo que se compra es bajo el patrón dólar absoluto. No hay nada que lo sustente o lo sostenga o puedas orientarte sobre el peso. Incluso vos que ganás 4 pesos y te sobran 3, te compras $1. O sea, hasta vos estás totalmente dominado. Sos
Pero no es porque vos seas malo, ni porque vos seas un tonto, no, es porque el sistema, esa invasión silenciosa, se ha quedado con todo en la Argentina. Se ha quedado con todo. Y solamente nos ha dejado la pobreza y los sueldos son en pesos. Los sueldos te los pagan en pesos. Entonces, lo único que ahora tenemos que luchar nosotros, ¿ya? Nosotros no podemos retrotraer el país a 50, 60 años de trabajo que se ha hecho. Eso no lo podemos hacer, vos sabés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Y es que nosotros, con los recursos que nosotros tenemos, que es el trabajo, las manos, no tenemos nada más que las manos. No tenemos capital, no tenemos tecnología, no tenemos nada en las manos, solamente el laburo que podemos hacer. Dolarizar el laburo. Para enfrentar y equiparar la dimensional diferencia que hay entre el capital y el trabajo. De eso estamos hablando. Por lo tanto, toda argumentación emocional que se pretenda anteponer a esta realidad determinada, o sea, no es una realidad transitoria, sino es una realidad que ya está determinada, ya estamos dominados. No te quepa la menor duda, tenía razón Perón, que si no nos uníamos, nosotros lográbamos la unidad y va a pasar esto. Entonces ahora ya está consumado el hecho. No es que se va a producir, no es que yo te vengo a traer la desgracia de que yo soy un vendido que te digo que hay que dolarizar el país. Yo me vendí al imperialismo y te vengo ahora a traerte una novedad. Perón lo dijo hace 60 años que iba a pasar esto. Ahora, ¿seguimos qué? ¿Cuál es lo que seguimos? ¿Cuál es lo que aconsejaría? ¿Que resistamos? ¿Que salgamos a la calle todo el pueblo y que nos hagan pelota? Que nos destruyan la familia, lo poco que nos queda, que nos ceguen todas las posibilidades, que nuestros hijos no se puedan realizar, que no, en fin, compartir la miseria y la pobreza y resistir y seguir en lo que estamos, o inteligentemente decir, bueno, la culpa, o sea, la mayor parte de ustedes, que son gente de 40, 50 años, no tienen la culpa. La culpa la tienen los que fueron anteriores a ustedes, o sea, la dirigencia que falló, que no tuvo capacidad, que no tuvo inteligencia, o que no pudo a lo mejor, porque mucha gente que luchó por la liberación, son 30.000 los muertos, desaparecidos, o sea que no es que no lucharon para que esto no ocurriera, o sea, eso también debes saberlo vos. Hubo 30.000 desaparecidos, que lucharon para que eso no se diese, para que nosotros no estuviésemos dominados como hoy estamos. Si ahora tenemos una realidad, nos quedan dos alternativas: aceptarla y sobre eso inteligentemente construir otra opción, o resistir y que nos hagan pelota y que estemos como estamos en los últimos 10 años o 3 o 15, tire y afloje, subimos, bajamos, nos quitan todo, llegamos, recomponemos, pagamos, no pagamos, pagamos la deuda, estamos enloquecidos pagando la deuda y no hemos podido acabar con la pobreza, se nos ha incrementado la pobreza, eso vos lo sabés, y no es porque la gente no trabaja, ni porque no lucha, ni porque los políticos a lo mejor no hayan tenido alguna idea, sí, pero es grande la trampa y no hay idea superadora. O sea, no se ha asimilado, decir, bueno, muy bien, estamos dominados. Tenía razón Perón. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Vamos a resistir? ¿Vamos a escondernos todos en trincheras y vamos a tirarle piedra y romper todos los vidrios? ¿O de esa dominación vamos a pasar a controlar nosotros el poder de la dominación? El que nos domina no está presente. El que nos domina porque nos tiene a nosotros a su servicio. Escuchaste bien, el que nos domina, el poder corporativo, que está instalado en todos los lugares donde mire, nos utiliza a nosotros para servirlo a él. Entonces ahí está la única opción nuestra. Es inteligente lo que se tiene que hacer, no es una voluntad de romper o decir, o desprestigiar o calumniar
hacer lo que hacen conmigo porque estoy tratando de explicarles una verdad obvia y que yo no he sido el protagonista de que llegue en esta situación. Entonces ahora tenemos el país endeudado, totalmente, empobrecido al máximo, la gente en la calle, los políticos que vienen no tienen un puto proyecto que te indiquen de que esto va a terminar. Entonces, hay que ponerse a funcionar con otra mentalidad, ¿no? Y es aquí cuando viene la pregunta, ¿cuál sería la otra mentalidad? Y la otra mentalidad es entrar en la verdad de frente, o sea, la realidad. O sea, no es que lo que vos te imagines, o lo que vos vas a suponer, o lo que te diga el amigo, que no sé cuánto, que no sé qué, o el tipo que me dice a mí que yo soy un vendido. Esa no es la realidad. La realidad es que el país está dolarizado. Eso es la realidad. Que vos cuando tenés 50 pesos, no los vas a guardar en el cofre o abajo del colchón, porque vos sabés que hoy tenés 50 pesos y mañana tenés 25. Vos lo sabés, entonces lo que primero que haces, si tenés 50 pesos, por decir 50 es una cifra hipotética, lo que tengas lo vas a ir dolarizar o compras euros, lo que es lo mismo. Entonces quiere decir que estás dolarizado, está todo dolarizado, todo no es que suben los precios, se deprecia tu moneda, la que te tienen, que es la que te pagan. Entonces eso ya no sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dolarizar nosotros la economía nuestra. Fíjate, tenemos todo dolarizado, todo, menos la economía nuestra. O sea, lo que nosotros generamos como riqueza, lo generamos en pesos. ¿Qué te parece? ¿Qué quedaría por hacer para una opción inteligente? ¿Seguir en pesos? Que hoy un interés para hacer un negocio cuesta, si conseguís un préstamo, 120% tenés que pagar. ¿Eso te gusta? ¿Te gusta de que todos los días no llegues ni al 15 de cada mes? ¿Eso te gusta? ¿Lo disfrutás? Que te dan las... seguro, te revienta y te da bronca. Y sobre todo, quien ha luchado toda una vida, te imaginás cómo sentiría uno, cómo siente, puta, no te imaginás. Y los que murieron, ¿qué te contás? ¿Qué me contás? O sea, la familia, todo. Pero la realidad es que nosotros funcionamos en pesos, los pobres, la gente, el país. Nosotros, todos los demás funcionan en dólares, y te lo venden en dólares y te lo cobran en dólares, y las deudas son en dólares, y vas a tener que pagar en dólares. Entonces, ¿seguimos así? Y seguimos así, entonces tenés razón vos. ¿De qué vale que yo te explique las cosas como te las estoy explicando? Si vos vas a estar encerrado en tu cabeza, que no vas a querer aceptar la realidad, porque siquiera este viejo está inventando cosas, no es cierto. Entonces yo te diría, está bien, tenés razón, pero negame lo que te explico. Por otro lado, el más grande flagelo que alimenta la pobreza, el más grande de todos, es la inflación. Y entonces, ¿por qué se produce la inflación? Porque hay que averiguarlo eso, ¿no? Y porque hay dos monedas, una real, la verdadera, la que sostiene los precios y que sostiene los precios en dólares, y la otra que se evalúa. Entonces, esa inflación es un negocio para muchos pícaros. Muchos pícaros le conviene esta situación. Le conviene al patrón, le conviene al empresario, le conviene al contratista, le conviene a la inflación. ¿Por qué? Porque en esa diferencia el que paga la inflación no es el rico. El rico te cotiza en dólares. El que paga la inflación es el pobre que cotiza en pesos. Entonces, si vos dolarizás la economía, eliminás la inflación. O sea, si todo se dolariza, si vos pagás con dólar, ¿cómo te van a crear una inflación? Es muy fácil de controlar. Si la inflación no va a parar. Pero vos lo podés parar, porque si vos no escuchás una cosa, ¿cuánto vale la materia prima? En dólares. Y en dólares vale 10 dólares el kilo, por ejemplo. Y bueno, ¿qué cambió? ¿Por qué me la vas a cobrar 20?
¿O por qué me la vas a cobrar 30? ¿Por qué? Entonces parás la inflación y entonces subís tu presencia, porque vos cobrás en dólares también. Entonces no te desmonerizás, o sea, no te empobreces. O sea, vos vas a exigir un precio por tu trabajo que está acorde con el sistema monetario, que es el sistema dólar. O sea, no van a especular con la diferencia de que tu plata te la pueden devaluar en una tarde. Tiene una cantidad de ventajas. No te gusta, a mí tampoco, pero ¿cómo hago para desandar este camino de 60 años? Ya te lo he explicado 20 veces. Si vos tenés alguna virtuosa idea, me gustaría conocerla. No que me agarres a mí, que yo soy el mensajero, a descargarme que yo estoy promoviendo una cosa nefasta. Nefasta sería si esto fuera un producto de mi trabajo durante 60 años, que yo hubiera estado sosteniendo esto y no hubiera buscado la unidad del peronismo, o la unidad nacional. No sé si nos vamos entendiendo, ¿no? Este es un tema que va a dar para hacer 100 videos, pero tenemos que ir nosotros clarificando los hechos. Si este gobierno que llega con Alberto Fernández y Cristina y Alberto Fernández, no pasan de inmediato a dolarizar la economía total y absoluta, y vamos a estar en la misma durante los próximos años. O sea, va a ser la repetición de lo mismo. Matarse todos para poder sobrevivir pobremente con la realidad. Entonces tendría que hacer esta gente, de entrada tendría que decir vamos a dolarizar la economía. Ya tendrían que estar trabajando en eso. Ya tendría que estar Alberto Fernández y Cristina, sobre todo Cristina, que sabe de lo que estoy hablando, y que Alberto también lo sabe. Tendrían que ya empezar a trabajar en esto y empezar a explicarle a la gente, como te estoy explicando yo, que carezco yo de capacidades para explicártelo mejor. Pero vos ya con esta charla de hoy vas entendiendo despacio qué es la realidad. Empieza con Perón, que nos dijo que era lo que iba a pasar. No es que ahora está todo el mundo sorprendido que cómo yo voy a proponer dolarizar la economía, que es una barbaridad, estoy entregando el país. Y hace 60 y pico de años Perón lo dijo, escuchame, esto va a pasar en el futuro. Ahora estamos en esa época. Entonces, esta charla vamos a seguir ampliando porque es un tema fundamental. Si nosotros no resolvemos esto, el tema de la parte financiera, no hay un problema. Y hay que separar lo político de lo económico. Porque si va los dos juntos es un despelote. La parte financiera tiene que ir por un camino y la parte política con otro. La parte política con sus proyectos y la parte financiera con los negocios. No puede ir todo junto. Pero eso es una cosa a futuro. Ahora el paso de inmediato que se debiera arribar a una cosa negociada y como primera instancia se debiera empezar a conversar con el pueblo y explicarle a la gente qué es lo que vamos a hacer para resolver el problema y los sueldos que se equiparen con el poder corporativo, que es el que en última instancia dueño del país. Bueno, yo creo que por hoy con esto es suficiente. Yo creo que ya se ha más o menos pergeñado las causales de qué es lo que originó el problema, cómo se ha venido desarrollando y posicionando en el tiempo con esta penetración, con esta ocupación silenciosa del poder corporativo y cómo nos sentimos nosotros arrinconados y cuáles serían las posibles reacciones frente a eso, excepto que vos quieras producir la revolución social y busques a tus líderes que salgan que te metan en la trinchera y que estén dispuestos a sacrificarse como los 30.000 compañeros que desaparecieron por luchar contra estas ideas. Entonces, yo te quería dejar este testimonio hoy para que empecemos a trabajar, si querés, resolver el problema de la pobreza en Argentina y empezar a planificar otro país
siguiendo lineamientos no modernos, distintos. O sea, manejar las realidades conducentes, como decía Irigoyen. Mañana vamos a seguir con este tema, porque este tema va a levantar mucha polémica, y eso es bueno, porque eso, si hay polémica fundamentada, vamos a aprender todos. O sea, a mí me gustaría que ante este posicionamiento y firmeza con que yo he enunciado todo el proceso surjan voces autorizadas o serias que nos demuestren a todos que hay otro camino. Porque eso es lo bueno, no que me digan a mí que soy esto, el otro, que entreguista, que vivo, trabajo para boludeces, todas sin sentido, sin sentimiento, sin profundidad. Que salgan voces autorizadas y que argumenten sobre la realidad y que ofrezcan otras alternativas. Y si no, si se dan cuenta de que esto es la única verdad que nos queda, la única verdad es la realidad y la única realidad es la verdad y la única verdad es la realidad, si esto es así, empecemos a trabajar en eso entonces. No perdamos tiempo, ¿o no? Bueno, mañana vamos a seguir conversando sobre el tema porque aquí hay mucha tela donde cortar y hay que tratar de hablar mucho de esto para ver si conviene realmente, pero primero tiene que la gente estar enterada de qué se trata, porque si no, esto de imponerlo así de la noche a la mañana, hay que explicarle a la gente y que opine la gente, que opine a ver qué les parece, o a lo mejor tienen algún otro argumento, alguna posibilidad de que es necesario escuchar. Yo les he dado, de acuerdo a mi experiencia y mis vivencias, mi opinión. Ahora, a lo mejor hay otra mejor. Mañana nos volvemos a ver porque estamos realmente convocados, y esto es importante, cuando el pueblo toma injerencia y participa en las grandes decisiones de la historia.